¿No te ha ocurrido alguna vez que has visto a esas personas, pueden ser actores o cómicos, que de repente parece que llenan un auditorio solo con empezar a hablar? Y tú hay veces que piensas, pero ¿qué hace esta gente si con abrir la boca ya parece que voy a soltar un gallo? Bueno, pues hoy vamos a descubrir esas técnicas para poder hablar en público. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenidos de nuevo, Dafne y Sergio, que además Sergio repite seguidito. Ha dicho, venga, yo cojo carrerilla. Qué bien, otra semana más, con un tema un poco más laxo. Gracias por invitarme, Eva. Ah, de nada, bienvenidos a mi programa. Me he colado. Es cierto, hablábamos en el podcast anterior con Sergio de un tema que es cierto, que hay veces que nos ponemos pues un poquito más serios, aunque nos gusta tener siempre el humor presente para quitar un poquito de tensión, pero venimos de hablar de ataques de pánico. No sé si está un poquito mezclado con hablar en público, porque a más de uno nos cuesta y empezamos a sudar. Algún síntoma creo que se puede compartir. Que estará ahí unido. Ahora lo vamos a ver, pero vamos a empezar y queremos saber qué diferencia a los grandes oradores, a esas personas que de repente son capaces de captar la atención de tantas personas. Pues si lo tuviéramos que hiper mega resumir así en una frase, yo creo que sería su capacidad de influencia. Uy, sí. ¿No? Porque cuando hablamos de hablar en público, puede haber muchas situaciones diferentes donde lo hacemos. Desde en una reunión de trabajo, desde pues en un puesto de atención al cliente, ¿no? Donde estás hablando al público, desde pues el tener, imagínate, una conversación con tus amigos también es del hablar en público. Hay muchas situaciones. Y normalmente el hablar en público nos lo planteamos con dos posibles objetivos. Uno es el transmitir una información porque me toca y ya está, y porque la quiero dejar ahí constar. Y otra es que yo quiero que suceda algo tras comunicar esa información. Ahí es donde estaría esa capacidad de influencia, ¿vale? Y ahí es donde yo creo que nos vamos a centrar en mayor medida en el podcast de hoy. En qué fortalezas y en qué habilidades, qué técnicas podemos ir utilizando para conseguir conectar, como decía Eva, con esa audiencia y tener como una vibración común, ¿no? El conseguir esa energía compartida que hace que la experiencia sea completamente diferente a cuando no hay esa conexión. ¿Tienes algún ejemplo, Sergio? Porque a nosotros somos muy de libreta y empezar a apuntar ya. Nosotros somos de practicar. Alguno tengo por aquí. De hecho, voy a empezar por el mundo griego y Aristóteles, que él se le considera el padre de la retórica. Y él mismo describía la retórica como, me encanta, el arte de seducir con palabras. Toma ahí. Sin duda. Entonces, él decía que un discurso persuasivo tiene tres pilares: el ethos, que es el uso del comportamiento; el pathos, que es el uso de los sentimientos; y el logos, que es el uso del razonamiento. Un equilibrio de esos tres pilares da éxito en retórica. Hay miles de ejemplos, pero por ejemplo me gusta mucho destacar Luther King, por ejemplo, que nos regaló pues uno de los discursos más maravillosos a la humanidad y a la historia. 17 minutos nada más para que se quede para la historia, sí, ¿no? Impregnado ya. Sí, total. La cercanía, ¿no? La cercanía y ese mensaje de no discriminación y de no violencia como respuesta a la discriminación. Muchos de hecho dicen que él era el continuador de Gandhi. Y por encadenar, también muchos dicen que Luther King es el inspirador de Obama, otro gran orador. Seguramente que tenemos en la cabeza, ¿no? Obviamente su voz grave, que eso también tiene un componente atractivo, ¿no? Pero sus tempos, sus silencios, oírle hablar es como si estuviéramos escuchando como un tutum, una melodía. Tutum, tutum. Claro, eso también hace que nos atraiga. Decía lo de la voz grave porque, por ejemplo, también en casos femeninos, Margaret Thatcher impostó su voz, porque su voz era mucho más aguda que la que trabajaba para sus discursos.
eso la hizo una muy gran oradora y una de las políticas que, bueno, pues que vamos a recordar a lo largo de la historia. Y yo luego quiero terminar con dos personajes que no son políticos. El sociólogo Sam Richard, que es norteamericano, que él es experto en razas y en etnias, y sus discursos realmente lo que provocan es emoción. Él juega muchísimo con los giros, con sus giros de entonación, para arriba y para abajo. Entonces eso te hace estar atento, ¿no? Todo el rato. Totalmente. Y luego, por otra parte, una española, que es periodista y psicóloga, Irene Villa, que sus charlas, enmarca siempre el poder del perdón, de la positividad, de la empatía. Grandes oradores. Muy bonito. Es verdad que has empezado por políticos y yo creo que si nos ponemos a pensar es que además los tenemos ahí. Es que es inevitable. Unos permanecen más en nuestra memoria, pues otros menos. Pero Dafne, fíjate, ya tenemos como algunas claves, ¿no? De decir, venga, vale, vamos a hacer esto, pero ¿cómo de seguros estamos ante estas cosas? Porque ya lo he dicho ya al empezar. Hay gente que habla delante de un auditorio, en un estadio, delante de miles de personas, y nosotros a veces en una simple reunión con 5 ya nos empieza a temblar la voz y se habla del pánico escénico, del miedo a hablar en público. Sí, y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, muchísimo. Y mi teoría es que nos genera mucho miedo por el desconocimiento, porque no nos han entrenado para ello. Yo, recuerdo mis años mozos, como se suele decir, cuando tocaba el hacer una exposición de un trabajo en clase o tocaba un examen oral. Dios mío, mi sistema gastrointestinal. O sea, eso era en movimiento. Porque te enseñaban a aprenderte cosas de memoria, Claro. a entenderlas, por supuesto, pero a mí no me enseñaron de pequeñita a cómo poder transmitir una información de forma clara y además conectando con mis compañeros o con los profesores que tenía enfrente. ¿Alguien ha recibido esa asignatura antiguamente? No. Hay algunos coles, por fin, que están empezando a incluir la oratoria dentro de sus asignaturas, ya bien sea troncales u opcionales. Pero no es algo a lo que de forma pública se le haya dado ese espacio de aprendizaje. Entonces, como es desconocido, nos suele generar ansiedad. Y ahí está un poco el punto, que es algo que utilizamos con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos y para lo que nos hemos preparado muy poquito. Entonces, en el momento en el que entrenemos un par de cositas y aprendamos varios trucos, le vamos a sacar muchísimo partido porque tenemos, pues como decía antes, un montón de oportunidades para marcar la diferencia. Yo sí que he observado, cuando he acompañado a personas para mejorar esta habilidad, que es un punto de diferenciación muy alto, porque en una reunión misma, el que a ti te puedan dar un proyecto no en función de cómo expongas tus motivos, imagínate la diferencia, ¿no? O en casa, el que tú puedas negociar algunas cosas o el plantear las cosas de una manera más asertiva o menos asertiva, pues claro que influye en que al final consigas o no consigas tu objetivo, ¿no? O en algo tan básico como las relaciones sociales. Las personas que tienen de forma natural esa parte más extrovertida tienen un punto ahí, ¿no?, en el que apoyarse, pero quienes no lo tienen tanto necesitan de ese entrenamiento en esas habilidades sociales para poder mejorar la calidad del inicio y el mantenimiento de las relaciones sociales. O sea, es que es algo que utilizamos todos los días en un montón de cosas. No hace falta irse al grandísimo orador que tiene tantos miles de personas a su alrededor, ¿no? Es algo que de verdad le vamos a sacar mucho partido. Y luego hay una diferencia entre las personas que sienten el cosquilleo antes de presentar eso, su trabajo, cuando van a recibir un feedback o cosas así, a cuando ya empezamos a notar que ese miedo empieza a ser algo irracional, ¿vale? Y empieza a bloquearme, ¿no? Ya noto que me pongo en blanco, situación que se produce en muchas ocasiones, pues todo eso que te has preparado un montón desaparece mágicamente de la mente y luego aparece cuando ya no lo necesitas, ¿no? O sea, así somos. Bueno, pues eso ya me está dando un indicador de la gravedad de ese miedo escénico. O cuando empiezo con los síntomas que decíamos en los ataques de pánico, de sudoración, temblores, muchas preocupaciones acerca de cómo lo voy a hacer, el estar más pendiente de las señales que me da la audiencia a las que realmente estoy emitiendo yo. Yo recuerdo un trabajo precioso con un chico de 16 años que somatizaba la ansiedad a hablar en público por unos exámenes de inglés que había tenido, en ampollas en las manos y en los pies. Yo creo que ya he hablado de este caso alguna vez.
Y simplemente necesitaba eso, grabarse, entrenarse, tenía algunas técnicas, en vez de mirar a los ojos a la persona que le generaba muchísima ansiedad, pues mirar aquí en el rabillo, pues técnicas muy sencillas que le permitían un poco rebajar esa ansiedad y sacar todo lo que había aprendido, que era un chaval que estudiaba muchísimo, ¿no? Y se le daba fenomenal. Pues ahí es cuando de verdad podemos notar que fluimos, cuando tenemos un poco ese entrenamiento, ahora veremos algunas tips, ¿no? Algunas claves, y empezamos a brillar, ¿no? Eso es lo que nos permite conectar con los demás. Fíjate que según estabas hablando, Dafne, me estaba acordando de Maika, Sí. una de nuestras formadoras, porque Sí. estabas haciendo ya el listado cuando en la formación pues nos habla de una entrevista de trabajo, Sí. de cosas súper, súper cotidianas, que además ella hizo unos vídeos para la formación divertidísimos desde Sí. el ámbito del humor, que fueron una maravilla. Miedo escénico Maika no tiene. No, Para no, nada. no, no. Además es que me estaba acordando porque ella justamente hablaba de todas esas cosas, ¿no? De cuando no te funciona el mando para Sí. el proyector, que el PowerPoint no te Sí. pasa. Ya. En el curso de la verdad es que ahí ella ha hecho un montón de ejemplos muy reales donde poder luego dar técnicas muy específicas para esos momentos. Sí. Muy divertido además. Sergio, ¿cómo de importante es acompañar todo esto con nuestro cuerpo? Porque fíjate, están las personas, ¿no? Como decía Dafne, a veces como que nos quedamos así, con los puños cerrados, y luego está el polo opuesto, que soy yo, que voy dando así semibofetones a la gente cuando voy por la calle, porque abro muchísimo las manos. ¿Cómo de importante es eso para la conexión? Importantísimo porque es una fuente de información de nuestra Pero limitado, comunicación. ¿no? Cuidado, acotando a tu espacio. Hay que controlarlo todo. Piensa que tenemos 3 fuentes de información. La voz, con la entonación, ¿vale? La palabra, pues esa sería la comunicación verbal. Y luego, lo que tú decías, la expresión corporal. Hay 3 fuentes. En los años 60, Albert Mehrabian ya estableció como una fórmula de qué es lo que tiene peso para el receptor. ¿Vale? Vale, A ver, ya veréis. yo voy a tomar nota con esto. Te vas a sorprender. Sí, él encontró que la palabra en sí, o sea, el mensaje, lo que estamos diciendo, tiene un 7%. La voz, o sea, mi entonación, mis pausas, mis silencios también, eso tiene un 38%. Y tus gestos, esto que decías, o no gestos, un 55%. O sea que estamos diciendo que un 7% sería la comunicación verbal y un 93% la comunicación no verbal. Bueno, actualmente realmente sabemos que sí que es muy importante, el tanto por ciento no es tanto. No Vale. es tanto. Menos Vale, mal. porque realmente en el estudio que estaba haciendo Mehrabian había mucho acotamiento con qué es lo que sucedía en esas conversaciones, en esa comunicación, que era conversaciones emocionales y sobre sentimientos, y en los que había una discrepancia entre lo que se decía y lo que no se decía. Entonces, en esos momentos sí que nosotros, como oyentes o espectadores, sí que tendemos a valorar más la expresión corporal, cuando vemos que hay Discordancia. una discordancia. Si no, se pareja un poco más. Porque si no, sabes, ya me estaba entrando el miedo y iba a decir que entonces nos vean por YouTube en vez de escucharnos por Spotify, porque a lo mejor ganamos mucho. Oye, pero está el tono, ¿eh? No olvidemos que está Sin el tono. duda, Claro, sin duda. claro, ese 38. Ahí está. De hecho, quería incitaros a que googléis el gran debate de Nixon y Kennedy, que fue el primer debate televisado. Vale, es fantástico verlo porque Kennedy se bronceó, se dejó maquillar, obviamente, en la televisión, y llevó un traje oscuro. Nixon le acaban de operar una rodilla. No se dejó maquillar y llevó un traje gris en una televisión blanco y negro. Entonces, fue el primer debate televisado. Es decir, que había mucha gente también que lo seguía escuchando por radio. Vale. Las encuestas, para ver cuál era el ganador, ¿no?, del debate, de los oyentes de radio, daban una ventajilla a Nixon. Los espectadores de la televisión daban una ventaja abrumadora a Kennedy. Las palabras habían sido las mismas. Iguales. Qué bueno. Qué buen Interesante, ejemplo, pues me lo voy a ver, me lo voy a ver. Sí, es fantástico. Bueno, y si hablamos de fortalezas, Dafne Cataluña, ¿cuáles están por aquí en este Hombre, la tema? apreciación de la belleza no la había metido, pero ya parece que tiene que estar Siempre ahí está. presente, ¿no? Hombre,
Madre mía, que se haya olvidado viéndonos a nosotros dos. Claro, Por como nos Dios. decía un oyente, hay que venir guapo a grabar los podcasts. Y guapa. Bueno, yo creo que la fortaleza por antonomasia que está presente en una comunicación donde buscamos esa influencia, ¿no? Sería la honestidad. Del modelo fuerte sería la honestidad, y la vinculo mucho con los estudios que se han ido realizando acerca de la autenticidad, ¿no? Es un componente de la honestidad donde uno se muestra pues tal cual es, ¿no? Sin máscaras y sin tapujos. Al 100% nunca lo vamos a hacer, ¿vale? No nos vayamos al extremo. Pero sí que es cierto que cuando tenemos con una persona desconocida un contacto, ¿vale? Y esa persona de repente como que nos parece que está forzada, que está teatralizada. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Rechazo. Claro. Un poquito para atrás. Yo me echo para atrás, no debería porque Distancia. tengo el micro, ¿no? Pero es como... eso es. No, algo no cuadra. Ahí está, lo observo y lo analizo desde la distancia. Y cuando yo activo mi parte racional, ahí entonces la parte emocional no está tan presente y dejo de conectar, ¿vale? Por eso es tan importante el que nos sintamos auténticos y que de esa forma nos perciban como auténticos. No todo es la intención, no todo es un querer mostrar, es que la autenticidad se siente claro, y ahí es cuando ya se traslada, ¿no? Así que creo que es una fortaleza muy, muy, muy importante y que conlleva el tener la valentía de mostrarnos tal cual somos, ¿no? La confianza en uno mismo, en que vamos a gustar, claro, con nuestras cosas más bonitas y con nuestras cosas a lo mejor no tan agradables, ¿no? Y que eso nos haga sentirnos cómodos igualmente. O sea, que no es tarea sencilla. No. De hecho, cuando lo estaba diciendo Dafne, la autenticidad, es cierto que si te pones a pensar, hay muchos personajes públicos que justamente han pasado a ser muy conocidos por esa autenticidad. Te pueden gustar más o menos, pero les ves, son como casi transparentes para el público. Y fíjate, sin irte a gente tan conocida, yo siempre pongo este ejemplo y es ¿cuánto confiamos en el médico en el que depositamos gran parte de las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿no? Es una persona que vemos muy poco tiempo en nuestra vida, pero que tenemos una confianza ciega donde a veces nos plantea una información y nos dice qué hacer, y aunque incluso nosotros opinemos lo contrario, confiamos en su criterio. Tela marinera, ¿no? Con cuánta confianza tenemos que percibir a ese médico para que nosotros lleguemos a tomar una decisión de operarnos, imaginaros, aunque yo odie los quirófanos. Pues ahí la confianza es altísima, ¿no? Y es en una persona súper cercana. Otro momento de hablar en público, todo el Total. profesional sanitario, ¿no? Y el conectar y el mostrar esa autenticidad. Pues ese sería otro ejemplo maravilloso y de lo importante que es, de qué decisiones tan grandes tomamos cuando confiamos en la persona que nos está trasladando la información. Sin duda. A mí me pasan los podcasts con vosotros, fíjate. Sí, podemos empezar con unas pequeñas claves, Sergio, antes del ejercicio que nos trae hoy Dafne, para empezar a entrenar. Vamos a practicar esas capacidades para hablar en público. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo recogería, de hecho, el guante que ha lanzado Dafne con respecto a la honestidad. Como primera clave, ¿no? Yo diría, suelo hacer hincapié en que es mejor mostrar cuál es mi defecto o mi vulnerabilidad o mi debilidad antes de que el resto lo perciba. ¿Vale? Porque yo no lo estoy ocultando, lo estoy mostrando, y así lo que estoy haciendo es evitar suspicacias. Y al mismo tiempo me acerco. Y juego con ello. Claro. Esa sería la primera clave. La segunda clave tiene mucho que ver con esto, porque si esto que estoy diciendo de mostrarme lo mezclo con el humor, mejor me saldrá. Es cierto, ¿no? Que habrá personas que innatamente ya tengan más gracia, otros que no tengamos tanto y tendremos que estudiarlo. Ensayarlo un poco. Hay que ejercitarlo, pero se ejercita. Yo puedo prepararme, porque esto es muy importante, ¿no? Prepararse el discurso, ensayar, saberlo. Eso va a conectar un poco con esta integridad, con esta honestidad, porque yo, como espectador o como oyente, siento que hay una verdad. Entonces, si yo en ese ensayo estoy metiendo algún chascarrillo, bueno, siempre contextualizado, claro, pues... Cuidadito. Claro, obviamente. Mayor cercanía voy a obtener. Y luego la tercera clave sería conmover.
un poco a esto que decía Aristóteles, ¿no? De equilibrar también lo emocional. Yo aprovecharía para decir que cuando yo no me centro en el absolutismo o cuando no doy todo por sentado, entonces voy a atrapar mejor a la audiencia. Serían las 3 claves. Es que encima hay más. Hablamos de Aristóteles, nos ponemos serios ya, entonces... No, además Aristóteles está muy presente en nuestras vidas porque ha sido parte del origen filosófico de la psicología positiva, así que mira qué maravilla que en este podcast también salga. Siempre nos acompaña. ¿Cómo nos ponemos en marcha esta semana, Dafne? Vale, pues bueno, aparte de que hay reglas básicas, como decía Sergio, de esa preparación, ¿no? Y ese humor, desde lo que he comentado antes en relación a la fortaleza de la honestidad, algo que yo he utilizado en ocasiones y que nos ha resultado efectivo ha sido el que si tienes tu perfil fuerte, fenomenal, que lo cojas, y si no, pues que te vayas al blog, veas las fortalezas que componen el modelo Forte y las leas para ver cuáles crees que tienes en equilibrio, es decir, que te permiten disfrutar de lo que haces cuando lo estás haciendo y que además tienes un buen resultado cuando lo realizas, ¿vale? Entonces, una vez que o bien tienes tu perfil o ya has hecho ese análisis previo de cuáles son tus fortalezas equilibradas, evoques un recuerdo de un momento en tu vida donde hayas hecho un acto de comunicación o de hablar en público, donde te haya gustado mucho tu forma de proceder, hayas generado emociones positivas, te lo hayas pasado bien, o sea, lo hayas disfrutado como que se te ha pasado volando. Y que esto también se haya unido a que el feedback que has recibido del público haya sido bueno. Pues bien, que te hayan dado la enhorabuena por una clase, o que te hayan dicho, jo, cómo me ha llegado tu mensaje, o que en una exposición, en una reunión te hayan dicho, jo, cómo te has explicado de bien hoy. Que unamos esos conceptos en un recuerdo, ya probablemente alguno te puede estar viniendo. Si eres muy crítico o muy crítica contigo mismo, pregunta también a la gente de tu alrededor, más desde el feedback, ¿no? ¿Dónde te han visto brillar en un acto de comunicación? Y ahí, obsérvate desde fuera e identifica cuáles de tus fortalezas en equilibrio estás poniendo en marcha. Que probablemente no solo sea una, sean 1, 2, 3. Mira a ver qué tándem de fortalezas estás poniendo ahí en marcha. En mi caso, por ejemplo, me gusta muchísimo poner la armonía, el análisis, porque me encanta la parte del análisis, y el humor. Yo sin risa en un acto de comunicación me siento rara, ¿no? Pero también desde la tranquilidad, es una mezcla un poco extraña, y ahí es donde yo me siento yo, esa frase maravillosa, ¿no? En el acto de comunicación, pues, ¿cuál es tu tándem? Y desde ese conocimiento, entonces cuando tengas otro momento importante o cotidiano de comunicación donde lo quieras hacer disfrutando y bien, piensa en cómo lo has hecho, con qué pensamientos, con qué estado emocional, cómo te has movido, cómo ibas vestido o vestida, qué palabras has utilizado, qué tono de voz, qué corporalidad, cómo lo has hecho en ese momento con ese tándem de fortalezas para reproducirlo lo más parecidito posible a esa nueva situación. Y a ver qué resultado da. Bueno, yo creo que bien. Y si no, pues podemos hacer un segundo ejercicio, que es como hacíamos de peques. ¿Vosotros no lo hacéis? Lo de que os poníais delante del espejo con un cepillo y cantabais. Obvio. O con el champú. En plan, claro, gracias por este premio. Y tenías el bote de champú en la mano. Pues todo eso sirve. Yo os voy a dar una pista. Si queréis ver cómo evoluciona alguien, podéis empezar a escuchar nuestro primer podcast. No, sí, lo digo por mí. Porque, madre mía, cuando la gente me escucha y dice, oh, es que he ido para atrás y... Jolín, qué cambio, pues para que veáis que los nervios siempre están, incluso ahora que ya llevamos un montón de podcasts, siempre vienes con ese gusanillo y que salga bien y que la gente le guste y poner ese humor, pero con calidad y compromiso, como dice Dafne. Es cada uno con sus fortalezas. Eso es. Sí, la calidad me persigue, no sé cómo hacerlo. Pero si queréis ver que es posible, podéis ir al podcast número 1 de este espacio. Millones de gracias a los dos, Sergio y Dafne. Me lo he pasado genial, muchas gracias. Y gracias a ti que estás al otro lado por acompañarnos una semana más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.